Mondoñedo era el sitio céntrico donde había la imprenta en aquella época. Y entonces, pues claro, todo el mundo tenía que venir a Mondoñedo. La imprenta fue fundada en 1870. La parte principal era el periódico, porque claro, la industria en aquella época, había poca industria. Los trabajos más grandes que se hacían era para el obispado. Y después hay los periódicos estos, que son de periódicos en aquella época de mucha importancia. El periódico para Luarca se hacía para Río Navia y Ribadenses, después varios para aquí, para la parte de Villalba, pueblos de los alrededores, para Valle de Oro. Pues en la catedral había una orquesta, pero de grande, y todos los músicos de Mondoñedo salían de la catedral, que era como un conservatorio, la catedral. Temos aquí uns ilustres en Mondoñedo. O himno de Galicia estreas en Cuba, que a nosa música de Pascual Veiga, do outro ilustre mindoniense. Que dicir de Álvaro Cunqueiro, noso xenial escritor universal, que dicir de Leiras Pulpeiro, de moitos máis. De Andrea non sabíamos, porque estaba a historia tapada. Unha persoa que fai 2 anos nin sabía que existía. Lleva un nombre de mi abuelo, del hermano de Andrea. Poco aquí conocimiento tuvimos hasta que le hicieron ahora prácticamente los homenajes pero no sabíamos que ella fuera importante en Cuba. Exactamente lo que ella desempeñara en Cuba no teníamos conocimiento. Cuando yo por primera vez leí el discurso que ella dio de familia en ese congreso, yo me quedé atónita. Así yo dije, no puede ser, porque yo no sabía, realmente no conocía esta parte pública de su historia. Es decir, yo tenía nociones familiares, que era una mujer migrante de avanzada, yo sabía todo eso, pero no sabía realmente la fuerza de su pensamiento, de su discurso, de su accionar feminista. Andrea López Chao, unha muller de aquí, que é referente, debería ser referente na historia de Galicia, na historia do feminismo galego, na historia da loita contra a explotación, na historia da loita polos dereitos humanos. Temos necesidade de incorporar a Andrea López Chao na nosa liñaxe como galegas, como fillas da emigración, como feministas.